Hola amigos, amigas, bienvenidos a este espacio. Soy David Salazar y hoy voy a hablarles de un tema que de seguro nos interesa a todos porque nos ha tocado de alguna forma. Y es el tema de la agresividad y de la violencia. Porque, bueno, ¿qué nos lleva a sentir ira y furia y cometer un acto violento? ¿Qué nos tiene que ocurrir para llegar a este punto? O bueno, creo que a veces también tenemos mucho enojo, mucha ira dentro de nosotros contenida y no sabemos cómo elaborarla y la reprimimos y de repente esto puede explotar. Bueno, voy a tomar distintos puntos de vista para explicar mejor este impulso humano. Así que quédate con nosotros y bienvenido. Yo quiero empezar este tema de la agresión, de la violencia, claro, entendiéndola como un instinto de supervivencia. O sea, frente a la supervivencia también manifestamos agresión, como por ejemplo los animales que defienden su territorio, que luchan por sobrevivir. Entonces, también el ser humano usa la agresión en caso de supervivencia. Sin embargo, el ser humano ya no vive en un entorno natural, sino que la modernidad hace de que, bueno, no tenga que recurrir a ese tipo de manifestaciones de violencia. Por eso no podemos explicar simplemente como un hecho evolutivo la agresión, porque la agresión humana va mucho más allá del sentido natural. Es decir, que se ha visto la agresión en la naturaleza, pero no en niveles como el ser humano ha manifestado, como por ejemplo en la guerra, como por ejemplo en la tortura, en las agresiones sexuales, en el sadismo, es decir, en manifestaciones, en amotinamientos, ¿no? En manifestaciones donde la violencia se manifiesta de forma exacerbada, de forma excesiva. Es una violencia extrema que va más allá de lo necesario, porque en la naturaleza se ve que lo necesario es la supervivencia, es la cacería, es el alimento, ¿no? Y bueno, pues a pesar de la brutalidad, de la violencia que manifiesta el ser humano también, y que la sociedad desaprueba la violencia, aunque en apariencia podríamos decir que también la propicia al mismo tiempo que la sociedad condena la violencia. Y muchas de estas son creencias que la sociedad tiene, en la cual deshumaniza a su enemigo para así justificar la brutalidad hacia un grupo de personas o hacia alguien. Y es normal ver también como, por ejemplo, en estos tiempos electorales aquí en Ecuador, eh, los candidatos, como hablábamos el otro día con unos compañeros, manifiestan su deseo punitivo, ¿no? Hacia las personas que cometen crímenes, y lo que piden es como sangre por sangre. Es como más que un sentido de justicia, parece que es un sentido de venganza que no ha sido procesado racionalmente. Entonces la sociedad, claro que dice, no está bien la violencia, pero al mismo tiempo la propicia, o como también vemos en los medios de comunicación, donde ya no existen filtros para mostrar escenas de violencia a cualquier hora del día, como una frialdad, como una estadística más, deshumanizando nuestro sentido de las demás personas. ¿Por qué nos deshumaniza? Porque poco a poco nos vamos haciendo indiferentes y vamos como que de alguna manera ya no nos llama la atención, a pesar de la gravedad y de la intensidad de la violencia que se ve en la sociedad, porque claro, los medios también están normalizando, están promoviendo un sensacionalismo más para vender, ¿no? Que verdaderamente reflexionar sobre lo que es la violencia. Y eso es lo que estamos viendo mucho en los medios de comunicación. Pero bueno, la violencia también puede estar propiciada por el grupo mismo, como por ejemplo en las pandillas donde se premia a las personas por cometer actos delictivos y se lo premia elevándole el rango, dándole la bienvenida al grupo, ¿no? Entonces se le pide que haga ciertas acciones que violentan, ¿no? Ciertas acciones agresivas que se celebran, como en los carteles, como le digo, en las pandillas. Entonces también la violencia puede ser propiciada o motivada por otras personas y también ejercida hacia los demás, como por ejemplo, de manera justificada, como por ejemplo son los ejércitos, como es la policía, ¿no? Quien tiene la facultad de usar la agresión, de usar la violencia para mantener el orden. Que es un poco contradictorio usar la violencia para mantener el orden. Pero lo que interesa aquí es ver que psicológicamente las personas que reciben órdenes pueden cometer actos de violencia sin sentir tanta culpabilidad o remordimiento a este tipo de acciones,
porque el simple hecho de tener una autoridad o de estar bajo las órdenes de alguien, eso relaja la moral de la persona y, bueno, propicia que sea más violenta. Entonces, bueno, vamos viendo que la violencia se puede manifestar desde muchos lados, desde lo instintivo, desde lo biológico, eh, eh, incluso desde lo social, ¿no? Desde lo político, donde se está propiciando también los hechos de violencia, no se está tratando el tema, digamos, por lo menos, ni en el nivel político ni en el nivel de debate de las personas, ¿no? La violencia se muestra más como un horror, como un amarillismo, que como un análisis de las causas o qué podríamos hacer para para que los hechos de violencia eh, vayan reduciéndose claro, o podamos entender mejor nuestra agresividad, o podamos entender mejor nuestros impulsos y la naturaleza de dónde, de cómo se manifiestan, de cómo los expresamos, ¿no? Tal vez tomar conciencia de eso nos pueda dar como un primer paso para tomar una acción un poco más concreta, más concreta, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo de que existen muchos factores que pueden propiciar la agresividad. También están los patrones familiares, los que se aprenden en el medio familiar, donde si fuiste agredido, también aprendes a agredir o aprendes a relacionarte a través de la agresión, a través del maltrato. Es frecuente que personas con heridas emocionales en la niñez también repriman mucho la ira, repriman mucho ese coraje, ¿no? Ese vendaval, esa furia y puedan acometer contra ellos mismos, ¿no? Un propio crimen, es decir, autolesionarse, autoatentar o exteriorizar ese furor reprimido, ¿no? Hacia los demás, agrediendo a las otras personas. La violencia o la agresividad es un impulso que necesita ser liberado, ¿sí? Que de hecho, ante la represión de la sociedad, de que no manifestemos también nuestra violencia, porque está mal visto que las personas manifiesten su violencia, tal vez porque no sabemos cómo crear un espacio en donde las personas puedan manifestar una emoción como todas las demás emociones, pero ¿dónde podemos expresar nuestra ira? ¿Existe algún lugar donde podamos, no sé, desatar eso? Tal vez en la terapia, tal vez en esas sesiones donde rompes vasos, donde rompes platos, qué sé yo. Pero sería importante también poder darle una vialidad, darle un horizonte, ¿no? Porque claro, entonces la sociedad condena la violencia y las personas reprimen esa violencia. Entonces este impulso se va acumulando y como una olla de presión explota. Y la violencia puede manifestarse en personas incluso que en apariencia son tranquilas, en personas que aparentemente no son amigables, que aparentemente son sociables, pero que van teniendo este control interno, ¿no? Que en algún momento es un control desmesurado. Y al desbordarse, claro, las personas que en apariencia eran tranquilas pueden explotar de una forma violenta, catastrófica, o sea, exagerada, ¿no? Una explosión, podríamos decir así. Pero bueno, estamos viendo de que todos los influjos externos tienden a configurar la agresividad, pero parece ser que también puede ser que haya estados interiores que generen también esta agresividad. No podemos determinar que todo viene desde afuera, de que todo viene porque la sociedad es así, porque tu familia es así, porque te enseñaron en la escuela, porque creciste en un medio agresivo. También existen otros factores internos que pueden empujar a la violencia y no necesariamente son los factores socioeconómicos, porque también hay personas violentas o han habido personas violentas que han sido grandes líderes, tiranos, dictadores, personas educadas, personas grandes científicos, políticos, que han sido personas, digamos, eh, con cierto nivel económico, con cierta educación, digamos, sin embargo han cometido grandes crímenes. Entonces eso no les exime de la violencia. No podemos decir que la violencia exclusivamente viene del medio social, pero claro que sí propicia, que los ambientes violentos también generan, claro que sí, o sea, inciden, no podemos decir que no, pero tampoco podemos determinar de que todo viene del medio exterior, también algo viene del mundo interior de la persona. Tal vez desde un enfoque más humanista podríamos decir
que sí puede ser necesaria también la agresividad como una energía para romper, para iniciar, como una energía para dar ese paso, para impulsarse, ¿no? Para exactamente una energía de rompimiento que da como un inicio, que es una energía necesaria, una agresividad que te permite abrirte paso, ¿no? Por la vida. Y digamos, o también cuando tenemos que protestar contra las cosas que son socialmente nocivas, ¿no? Como por ejemplo la injusticia. Entonces, ante la injusticia, sí podemos protestar, también sí podemos manifestar nuestra inconformidad, nuestra, eh, bueno, pues por lo menos con cierta fuerza, con cierto tono, podríamos decirlo así, porque también, claro, tenemos que defender nuestro espacio, ¿no? También podemos defender nuestros ideales y necesitamos también eh, una fuerza que nos ayude a esto, ¿no? Una fuerza penetrante, una fuerza exactamente agresiva, podríamos decir. Entonces la agresividad también sí va teniendo como un sentido también en el desarrollo de nosotros. También la agresividad sí nos permite poner límites, la agresividad sí nos permite conquistar lo que queremos, alcanzar nuestros objetivos, conectarnos con el hacer, ¿no? Con la acción. Entonces tampoco podemos decir que la agresividad debe ser del todo reducida a un hecho negativo, como tampoco puede ser reducida a que el origen de la agresividad todo viene desde afuera. También existen estos factores internos, como por ejemplo, estamos hablando de nuestro subconsciente, de las imágenes y las impresiones simbólicas que en nuestro estado de conciencia elevado o en el subconsciente, como podríamos decirlo, también tiene un impacto, ¿no? También tienen energías o impulsos innatos que también nos llevan a la manifestación de la agresividad. Y podemos en este caso mencionar, y para cerrar el tema, voy a hablar de este enfoque, del enfoque transpersonal, en el cual se asocia también a la agresividad, a la violencia extrema, por ejemplo, que no tiene una explicación certera en los círculos psiquiátricos o de la psicología. Más es una descripción sintomática, lo que es el sadismo, lo que es el masoquismo, lo que son las manifestaciones de violencia extrema. No existe, como se diría, una etiología, ¿no? Por decirlo así, o un origen claro, certero, eh, que nos explique o que nos dé un horizonte más amplio para entender este impulso. Pero en el mundo transpersonal, claro, se va viendo que existe una dimensión previa al nacimiento de nuestro ego, ¿no? Y esta dimensión es la dimensión perinatal. Es decir, peri es alrededor y natal el nacimiento. Es decir, que también la personalidad tiene unas raíces mucho más profundas que desde que naces hasta el momento en que uno se encuentra. La personalidad también tiene raíces perinatales que impactan hondamente en nuestra vida anímica o nuestra vida y nuestra personalidad, podemos decir. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque las manifestaciones de violencia extrema tienen un paralelismo que se puede notar claramente con el hecho de nacer, ¿sí? Porque el hecho de nacer también es un hecho violento, es un hecho también brutal, que podríamos decir que en una primera etapa uno se encuentra unido a la madre, la persona es una unidad, no hay diferenciación entre la madre y el feto, todavía podremos decir, ¿no? Entonces vive en una unidad indiscriminada, sin hambre, sin sed, sin, sin mayores necesidades, ¿no? Entonces, pero empiezan las contracciones del útero y empieza la apertura del canal de parto y toda esta experiencia, la vivencia, cada persona al nacer, y es una vivencia totalmente brutal por la presión a la que es sometida la cabeza del feto para salir por el canal de parto, donde se ve también mucha sangre, donde se ve asfixia, ahogamiento, incluso los niños pueden llegar a mezclarse con fluidos, incluso con heces, ¿no? Dentro del vientre materno. Entonces, toda esta experiencia deja una impronta, yo creo que indeleble en nuestra personalidad, ¿no? Que viene ya desde lo que es el subconsciente nuestro. ¿Por qué viene desde el subconsciente? Porque cuando estábamos en este proceso de nacer todavía no teníamos una conciencia de nosotros, de nuestro ego, ¿no?
Sin embargo, no podríamos verbalizar tampoco lo que vivimos. Son experiencias inefables, son experiencias que están eh, como imágenes, ¿no? Como sensaciones más. Entonces, pero esas imágenes están impregnadas en nosotros mismos. Entonces, al momento de nacer, esas imágenes no se borran, pero sí las personas pueden como de más o menos como fijarse a estos periodos del nacimiento, ¿no? Y también conectarse o a su vez en su vida pueden encontrar como un detonante que les lleve a expresar una ira que se identifica justamente con este periodo del nacimiento, con esta brutalidad, con este nivel de sangre, digamos, y que la persona puede conectarse desde su inconsciente con un evento violento que manifiesta en su vida actual, no en su vida adulta, o en su vida, digamos, ya más allá de este periodo. Entonces existe un paralelismo entre también la violencia extrema, entre los patrones de brutalidad y el momento justo del momento del nacimiento, del hecho de ser dados a luz, del ser paridos, ¿no? Entonces esto nos lleva a un horizonte mucho más profundo en el que nosotros podemos entender la agresividad. Tal vez sí puede ser que necesitemos curar, desde luego, los vínculos que hemos dañado a través de nuestro actuar agresivo, pero también nos indica de que también debemos trabajar a nivel de nuestro subconsciente y como humanidad también debemos trabajar a nivel de nuestro subconsciente para poder descargar estas energías o tomar conciencia de ellas, porque mucha gente siente mucha ira, siente mucha rabia y esto nos pasa, yo también lo siento, a veces una ira descontrolada, un furor tan tremendo interno que a veces uno no puede entender de dónde puede venir tanto ímpetu, de dónde puede venir toda esta ola, ¿no? Entonces, si uno toma conciencia de estos periodos, es como también los rituales de iniciación, ¿no? Como los rituales de renacimiento, que está presente en todas las religiones, ¿no? Es el volver a renacer, el volver a atravesar todo este estado de muerte, todo este estado de sufrimiento, de asfixia, para trascender a un estado nuevo de nacimiento que nos ayude a orientar mejor nuestros impulsos tomando conciencia de ellos. Bueno, hasta aquí este video, es el primero que subo y espero que me den like, que compartan y bueno, pues cualquier sugerencia, cualquier cosa, házmelo saber, me encantaría ahí en los comentarios, dímelo. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Estoy muy contento de de haber podido compartirles este momento. Nos vemos pronto. Chao, chao.